Gracias por invitarme. Bien, pues tú eres parte del cuerpo académico de género, manejas estos temas, te has dedicado a dar talleres a docentes, te has dedicado a dar talleres también a jóvenes de instituciones escolares, y que sin duda alguna la educación sexual en este momento, en esta época, es muy importante. Estábamos platicando ahorita, acaba de salir una nota donde pues en Facebook denuncian, mandan las imágenes de jóvenes estudiantes de preparatoria teniendo sexo en plena calle, a plena luz del día y en pleno centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva a analizar, a profundizar en este tema y a pensar qué está pasando con la sociedad, qué falta? Y seguramente tú tienes la respuesta de esto, porque el ser una máster en estos temas sobre la educación sexual, pues bueno, debes de tener un poquito más de conocimiento acerca de qué está pasando en la sociedad con este tipo de situaciones. Sí, ok. Mira, realmente esto es resultado precisamente de la falta de una educación sexual, ¿sí? Lamentablemente todas esas estrategias que se han hecho para abordar la enseñanza de la educación sexual apuestan a enseñarse en la secundaria. Si bien nos va, en primaria se aborda en cuarto o quinto año algunos temas sobre educación sexual, pero eso no ha sido suficiente. Las estrategias que se han llevado a cabo tienen que ver con reproductividad, con anticonceptivos y con el acto coital. Por eso, lamentablemente, la mayor parte de las personas tienen un mal concepto de lo que es la enseñanza de la educación sexual. La enseñanza de la educación sexual no tiene nada más que ver con lo coital. A lo coital me refiero a las relaciones sexuales o al hacer el amor, como algunos lo señalan, ¿sí? No tiene nada que ver solamente con la enseñanza de anticonceptivos o con la reproducción. La educación sexual tiene que ver con todo el ser humano, es integral, ¿sí? Tiene que ver con las emociones, con los afectos, con los valores, con una calidad humana que tiene que considerarse y contemplarse en todo su esplendor. Tiene que ver con la salud, con el placer, y eso es lo que menos enseñamos, ¿sí? Además que es muy importante que los padres de familia, los maestros, los catedráticos, pues tengan conocimiento, porque al fin y al cabo la casa y la escuela pues prácticamente es lo mismo, porque la mitad del tiempo te la pasas en la escuela, o si no es que todo el tiempo, y la mitad o el otro tiempo sobrante en casa. Los padres de familia tienen que tener la madurez suficiente, tienen que saber que ya estamos en otra época y que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre estos temas. ¿De qué manera podríamos llegar a estas personas, Mónica, para decirles cómo poder hablarles a nuestros hijos sobre sexualidad sin pena, sin llegar a ser tampoco tan explícitos, pero sí darles a conocer este tipo de situaciones y sobre todo los riesgos que conlleva a tener una relación sexual a temprana edad? Sí, creo que acabas de dar un punto muy importante, que son los padres de familia, ¿sí? Los padres de familia tienen que estar conscientes de esta necesidad, pero lamentablemente arrastran un conocimiento que es generacional, diría yo, ¿sí? Donde hay silencio, donde hay temor, ¿sí? Les han enseñado que de sexualidad no se habla, ¿sí? Que adelantarte en muchos aspectos de la sexualidad es pecado, es culpa, y entonces por eso es el temor de muchos padres, diría yo, de hablar de sexualidad con los hijos. Nos han enseñado una sexualidad enfermiza, una sexualidad que te enferma, que te mata, que te embaraza. Entonces, lógicamente que los padres lo que menos quieren enseñar a sus hijos es eso, ¿sí? Pero es importante sensibilizar en los padres esta labor que empieza desde casa, desde el nacimiento del hijo, y es interminable porque cada etapa de la vida del ser humano requiere información relacionada con la sexualidad, ¿sí? Precisamente para que ésta sea plena. Y déjame decirte que este es un problema que se arrastra desde 1934 más o menos, con Narciso Basol, que fue secretario de Educación. Él propuso educación sexual y la propuso precisamente también por embarazos en adolescentes, por infecciones de transmisión sexual, y ya desde hace 80 y tantos años se tiene esta problemática y lamentablemente
seguimos abordando con estrategias que vienen a razón de lo mismo. Las pláticas, que solamente la enseñanza de la educación sexual en las escuelas es una plática, un tema, un cartel, y con eso piensan que es suficiente, y no es así. La educación sexual es sistemática, ¿sí? Y empieza desde la infancia, vuelvo a repetir, es interminable. Así es, mira, pues como te comenté hace unos momentos, ya las preguntas en redes sociales nos empiezan a llover, y también vía WhatsApp. Agradecemos a todos los que se comunican con nosotros y que nos acompañan todos los días. Aquí Fernanda Martínez de Banderilla, vía WhatsApp, dice: ¿a qué edad es correcto empezar a enseñar sexualidad a los pequeños? Desde que están en el vientre materno, los bebés o el hijo, hay que enseñarlo, hay que educarle, ¿sí? Desde que le cambias el pañal y no le tienes que decir la cosita, el pajarito, no, la vulva, el pene, ¿sí? Precisamente para que empiece a apropiarse de las partes de su cuerpo. Da tanto temor hablar sobre pene y vulva, pero es como decir el ojo, la mano, los dedos, es parte de tu cuerpo, es parte de lo que te forma como un ser humano. Entonces, yo diría, y muchos, así como yo, están de acuerdo que la educación sexual empieza desde el nacimiento, ¿sí? Sí, porque muchas veces a los padres de familia les da miedo decir la palabra correcta, ¿no? Como tú bien lo comentabas, y empiezan a hacer diminutivos o a inventar palabritas para ya están grandes y ay, es que el pipí, o es que mi no sé qué pajarito, no, es correcto lo que dices, eso es importante, y que lamentablemente, digo, a pesar de que el tiempo ha avanzado, la tecnología y todo ha ido avanzando, y están muy avanzados, tanto que los niños tienen que aprender por internet, ¿no? Y que por ello llevan una mala educación sexual, y pasa este tipo de situaciones que pasa, como veíamos en la nota que hoy salió en Veracruz, donde estos jovencitos de prepa están teniendo sexo en la calle, ¿no? Pasa porque los padres aún no tienen esa madurez, les da miedo hablar con sus hijos de ese tipo de cosas, sabiendo que es algo totalmente natural. Pero bien lo mencionabas tú hace un momento, también es basado en el tema de la educación religiosa, porque la religión también es importante, ahí es un punto medular para que los padres puedan hablar de este tipo de temas a sus hijos. Influye demasiado estas creencias que nosotros podamos tener al respecto de la sexualidad, y eso precisamente deriva del temor y el miedo de querer hablarles a nuestros hijos de sexualidad. Es más, se ha pensado que los niños son asexuales. Con esto quiero decirte que no hay sexo presente o que no les interesa hablar sobre sexo. Quitamos la inocencia a nuestros hijos si se les habla sobre educación sexual. Esto es todo lo contrario, ¿sí? Los niños, desde que nacen, hay sexualidad presente, ¿sí? De hecho, ya hay antecedentes que desde el vientre materno el bebé ya está masturbándose, ¿sí? Ya hay esos antecedentes, y la masturbación no es nada pecaminoso, así como les han enseñado a jóvenes que les han dicho: si te masturbas te van a salir barros, te vas a volver loco, te van a salir pelos en las manos, no sé cuántas cosas más se han dicho, ¿no? Pero no es así, no es así. El niño tiene interés por saber de la sexualidad, tiene interés saber cómo nace, ¿sí? ¿Por qué las niñas tienen vulva y los niños tienen pene? ¿Por qué me gusta mi maestra? ¿Por qué me gusta la niña? Hay sexualidad presente desde siempre, ¿sí? Desde que nacemos. Bien, aquí nos preguntan, dice Tania Danay, ¿qué tan efectivo? Bueno, aquí ya empiezan otro tipo de preguntas un poco más para adultos, pero pues damos todas las preguntas, aunque vayamos cambiando el tema y todo, Claro. le damos prioridad a todos los que nos preguntan. Dice Tania Danay, ¿qué tan efectivo es el parche anticonceptivo? ¿Es más recomendable que las pastillas? Depende mucho de tu organismo, y definitivamente tienes que consultar con un médico, ginecólogo, que te diga cuál es lo adecuado para tu cuerpo, tu organismo, que no lo vaya a rechazar. Y con esto también me sirve para recomendar, a veces las personas se conforman con un anticonceptivo, pero también el uso del condón es importante porque nos ayuda a prevenir muchas infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Pero sí, definitivamente tienes que consultar con un especialista que te diga
qué es lo más efectivo para ti, ¿sí? Todas las personas reaccionamos diferente, ¿sí? Nuestro organismo reacciona diferente, entonces dependerá mucho de lo que tu organismo requiera. Bien, aquí también nos están preguntando, ¿por qué existe tanto tabú en pleno siglo XXI? Precisamente estamos arrastrando todo esto porque no existen modelos de familia que eduquen la sexualidad. Y hoy precisamente esta oportunidad la quiero aprovechar para invitar a los padres de familia, invitar a los docentes a crear modelos de familia que aún así, si empezamos desde ahorita, estamos hablando de que va a haber un tiempo de espera para que estos niños que hoy eduquemos en el aspecto de la sexualidad puedan educar a sus hijos sin temor, sin miedo y hablarles sobre una sexualidad que es plena y saludable. No es enfermiza, no es una sexualidad que te mata, ¿sí? Sino que es saludable y necesaria en el ser humano. Bien, también nos buscan, a ver aquí, dice, a ver, ¿existe mucha desinformación en los papás? La gran mayoría de padres que se han acercado a mí en algunos cursos y talleres me dicen, maestra, ¿cómo le hablo de sexualidad a mi hijo? Mi hijo ya se empieza a masturbar, ¿cómo le hablo? No sé cómo acercarme, pero debo de decirles que es muy cierto lo que se dice, que no hay una escuela para padres. Entonces habría que hacer una escuela para padres, ¿sí? Educarnos para poderles hablar a nuestros hijos y perder el temor de acercarnos y hablarnos. La mayoría quiere o espera a que su hijo se acerque para preguntarle sobre sexualidad. Y déjenme decirles que el hijo no se va a acercar. Nosotros nos tenemos que acercar a hablar con ellos. Y nos está ganando demasiado la ventaja, nos está llevando una ventaja tremenda el Internet. Hay niños que a partir de los 8 o 9 años ya tienen acceso a la pornografía, ¿sí? Niños, y este es un estudio a niños mexicanos, que nos están dando índices de este acercamiento a la pornografía. Es más, estamos hablando de niñas de 13, 14, 15 años que están embarazadas, y esto quiere decir que tenemos que adelantar la información de sexualidad con estas pequeñas. Ya tendríamos que dejar atrás estos miedos, pero desde luego es comprensible el miedo porque no tenemos información. La desinformación crea miedo, crea temor. Entonces una manera de poder vencer este miedo, este temor que tenemos padres y diría maestros también, es precisamente con información, pero una información basada en lo científico, ¿sí? Una información que sea realmente objetiva, porque se habla en este momento a través de los medios de una información que a nuestros hijos les van a enseñar sobre la homosexualidad y hay mucho temor, pero esa es información que lo único que quiere provocar precisamente es temor. Si nosotros nos acercamos al verdadero enfoque de la sexualidad, nos daremos cuenta de la verdadera intención que tiene la enseñanza de la sexualidad. Y es una formación integral del ser humano que tiene el derecho de saber sobre la sexualidad, de saber sobre su cuerpo para poderlo cuidar, para poderlo proteger. Tenemos índices muy altos y los primeros lugares en VIH-Sida, embarazos en adolescentes, pornografía infantil, muchos datos donde estamos con los primeros lugares y que nos está diciendo sobre esto que es alarmante y que ya debemos de tomar medidas y no detenernos. No entiendo la verdad por qué gobierno o las instituciones encargadas no están conscientes de esta realidad, de esta situación que estamos nosotros padeciendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Pensamos que son niños que no saben qué están haciendo, que están en la locura, que están enfermos, que mil cosas, con eso queremos justificar, que porque ya ven películas, que porque el internet, pero la verdad es que ellos están interesados en saber sobre sexualidad. Y aquí el tema es que la responsabilidad de estos temas son los padres de familia. Los padres de familia somos los responsables de darle una educación sexual a nuestros hijos. Aunque tengamos el tabú, aunque nos haya educado que antes del matrimonio no puedes tener relaciones sexuales, que no puedes
observar tu cuerpo, que no puedes tocar tu cuerpo, porque claro que tienes que conocerte, ¿no? Entonces por ahí viene también el otro tema de la homosexualidad, que también son situaciones pues que son de alguna manera naturales y que mucha gente no lo acepta, ¿no? Simplemente por ser parejas del mismo sexo. Así es, hay muchas distinciones, lamentablemente desinformación, que lo único que crea es homofobia y violencia en muchas personas. Lamentablemente la familia es la primera homofóbica, la primera que rechaza a su hijo homosexual o a su hija homosexual o lésbica, ¿no? Entonces tenemos que educar esa parte y dejar de ver la homosexualidad como una enfermedad, porque no falta aquel, que se ha dado el caso, que quiere curar la homosexualidad. La homosexualidad no se cura, ¿sí? La homosexualidad es parte de una diversidad y en lugar de querer o pretender exterminarla, debemos de verlo como parte de un enriquecimiento de esta diversidad. Nos enriquece la diversidad, pero lamentablemente tenemos muchas ideas erradas, muchos estigmas, diría yo que estereotipos, una mirada prejuiciosa que en lugar de ayudarnos a desterrar esta violencia que se está generando, tanto en familias homoparentales como en los mismos homosexuales, lo único que hace es excluir, ¿sí? Dice, ¿por qué? Una pregunta que nos hacen aquí en Anónimo en Jalapa, ¿por qué nos da pena hablar de sexo con los hijos? Precisamente por eso, porque nos han enseñado que la sexualidad es enferma, que la sexualidad es pecado, es sucia, es lo peor, ¿no? La hemos vestido la sexualidad de harapos, de enfermedades, se difunde mucho información que genera discriminación, por ejemplo, que los homosexuales son los que se enferman de VIH-Sida, que una mujer que se embaraza antes del matrimonio es pecadora, perdió la virginidad, las virtudes. Nos da temor acercarnos porque nos han enseñado una sexualidad temerosa. Habrá que desvestir a la sexualidad y enseñar esa ropa que la cubre, que es de plenitud, de salud, porque nos brinda eso, nos brinda beneficios la sexualidad. Eso es de lo que poco se habla, de esos beneficios que nos brinda la sexualidad al poder armonizar con una persona y al poder armonizar con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Por eso es el gran temor que tenemos. Aquí nos preguntan también, Ramón González, gracias por escribirnos. No entiendo mucho la pregunta, pero bueno, la leemos. ¿Es verdad esto que dice la psicóloga, que la psicología, que existen etapas sexuales en los pequeños como la oral, la anal, etcétera? Sí, bueno, esa es una teoría que nos habla o nos explica, nos trata de explicar, fueron de las primeras teorías que nos tratan de explicar el proceso que se da en los niños, ¿sí? Pero desde luego es parte de una explicación, ¿sí? El ser humano, cada ser humano tiene su propia sexualidad, ¿sí? Todos tenemos una sexualidad presente, diversa, distinta, tenemos diferentes formas de sentir, ¿sí? De adquirir el placer y todos somos diferentes. Bien, aquí nos preguntan, dice, bueno, hacen un comentario nada más. Yo creo que la homofobia de personas son porque son homosexualmente reprimidas. Eso se dice mucho, pero desde luego es la forma en que nos educan, ¿sí? Y nos enseñan en casa. Tiene que ver mucho cómo nos enseñan en casa, cómo vemos las diferencias, porque pueden educarnos en relación a la homosexualidad, pero también en relación al color, en el racismo, en relación a las diferencias en las condiciones económicas, en mil maneras, ¿no? Tiene que ver la educación en casa. ¿Sí? Bien, pues ese es un tema bastante complicado, todavía existen muchos mitos, existen muchos tabúes, como tú bien lo comentabas. El gobierno tiene cierta responsabilidad, aparte de los padres de familia, el gobierno tiene una responsabilidad, y tiene la responsabilidad de hacer políticas públicas, tiene la responsabilidad de hacer campañas publicitarias
de dar asesorías en las escuelas. En cada escuela debe de haber un psicólogo, un asesor. ¿Por qué? Porque ellos son también parte importante de la formación de los pequeños. Vemos ahora, como lo comentábamos en un inicio, niños, como tú dices, de 8, 9, 10, 11, 12 años, 12 años en la primaria, que todavía están en la primaria, algunos o pasan a la secundaria, y pues ya tienen sexo, o sea, ya tienen relaciones sexuales. Así es. Y lo peor de todo es que si uno como padre no hablas con ellos, pues lo hacen desinformadamente, sin protección, y viene el tema de los embarazos a temprana edad, que es otro tema también, que pues México se encuentra en uno de los primeros lugares a nivel mundial en este tema de embarazos a temprana edad. Sí, así es. Como bien dices, el gobierno lamentablemente pareciera que está interesado más en no perder sus votos que en poder reafirmar el Estado laico. ¿Sí? Las escuelas tienen un compromiso en relación a la laicidad de no educar a través de una religión, es respetar las religiones que se dan dentro de las escuelas. Y esto tiene mucho que ver para la enseñanza de la educación sexual. ¿Sí? No va a faltar aquel maestro que se base en una religión y diga yo no le voy a enseñar a mi grupo, no le voy a dar clases de educación sexual, ¿no? Estamos sufriendo esos estragos quienes estamos conscientes de la necesidad de la educación sexual y que eso no ayuda en nada a la población, que eso lo único que da es margen a que sigamos encontrando niños expósitos. Los niños expósitos son los bebés que son recién nacidos y los tiran en el baño, en un baldío, en un río, en un basurero. Y esas situaciones no crean esa conciencia. Eso es lo que realmente sorprende, ¿sí? Niñas de 14, 15 años embarazadas porque no tuvieron la información, y muchos dicen, es que sí se les informa, sí, pero no se apropia de lo que es la sexualidad. Se les informa con un cartel, con un tema, una plática, con una película. Vuelvo a insistir, la educación sexual es sistemática y es necesaria para toda la etapa de la vida del ser humano. De ahí el que diga yo la necesidad de que realmente se aplique el Estado laico. Bien, aquí Carla Gutiérrez de Perote dice, ¿a qué edad debo de hacerme un Papá Nicolau? Y si no me lo he hecho, ¿pasa algo? Claro, te expones a diferentes circunstancias que pueden agitarse, como un cáncer o alguna infección de transmisión sexual, y desde luego si ya estás teniendo relaciones sexuales, es conveniente que ya lo empieces a hacer y tengas acercamiento con tu médico. Aquí de Veracruz no nos dan nombre, pero nos dicen, ¿qué hacer como padres? ¿De qué manera, con qué palabras puedo explicarle a mi hijo que inicia la secundaria sobre cómo usar métodos anticonceptivos? Sí, la escuela secundaria hace su labor dentro de sus posibilidades, pero sería muy enriquecedor que los padres también se acerquen. Hay otra cosa más que es importante señalar. La mayoría de las familias dice, bueno, si es niña, la mamá es la que le tiene que educar. Si es niño, el papá es el que lo tiene que educar. No, aquí son ambos. Las niñas y los niños tienen que saber que hablar sobre el tema de la sexualidad es un tema que es un tema compartido y que nos corresponde tanto a papá como a mamá, ¿sí? Y una manera de hacerlo es a través de un libro, a través de un tema X que podemos traer a la mesa y poderlo platicar. No necesitas necesariamente, no es tan necesario el libro, sino, oye, ¿sabías que en este momento el índice de niñas embarazadas ha aumentado? ¿Por qué será? Irlo cuestionando en ese sentido. Los niños tienen sus propias teorías, crean sus propias teorías, tienen sus propias versiones, las crean ellos mismos o las crean a través del amiguito, a través de lo que van recibiendo de información. Entonces es importante explorar, acercarnos, no espantarnos, aún con la respuesta que nos dé, no perder esa confianza con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ellos están esperando ese momento, ese acercamiento de papá o de mamá o del abuelito, quien está al cuidado de nuestros hijos,
están esperando ese acercamiento. Y precisamente creo que acercarnos rompe mucho con el silencio, con el temor. Adriana Arcos de Orizaba dice, ¿considera que la cultura pop está mal educando sexualmente a los jóvenes? Por ejemplo, la música reggaetón o el ejemplo que se ve en la televisión. Bueno, hay muchas canciones misóginas que ya nos mandan por ahí mensajes sobre estas cuestiones de mujer, y no solamente canciones, artículos, comerciales y mil cosas más, influjos sexuales que hay en torno, alrededor de cada persona. No necesitas mucho más que salir a la esquina. Nos están ganando a las escuelas o a los educadores de sexualidad, nos están ganando ese partido. ¿Por qué? Porque estamos inundados de esta información, ¿sí? Y desde luego hay canciones que nos dan una apreciación de lo que es la mujer o de lo que es la sexualidad, y equivocada en la mayoría de las veces. Así sí, es importante, híjole, digo, es un tema bien complicado porque también se basa en la cultura que tenemos los mexicanos, ¿no? Claro. La cultura que viene donde, pues, oye, no puede tu novio llevarte una noche a bailar o algo porque entonces ya eres prostituta, ya eres lo peor, ¿no? No puedes, ahorita en estos momentos, bueno, ya hay como que hay más la mente un poco más abierta de los padres, ¿no? Dice, bueno, voy con mi novio a comer, voy a cenar o voy a bailar, bueno, pues va. Pero ellos, de alguna manera, no puedes tener relaciones sexuales, no dejes que te toque, tienes que darte a respetar, porque las mujeres se tienen que dar a respetar, ¿no? Y tienes que llegar virgen al matrimonio, porque si no llegas virgen, eres una pecadora. Entonces, reitero, los padres, es una responsabilidad bastante grande que tienen ellos para hablar, o sea, no va a haber nadie más, independientemente de las escuelas, porque si lo hacen en la escuela, y como tú bien lo comentabas, con cartelitos, con una película, y no, pues ya en el libro de ciencias naturales tu cuerpo va a cambiar así, y te va a salir vello púbico, vas a tener erecciones, o en la mujer te van a crecer los pechos, los senos, pero nada más. Entonces cuando ellos empiezan a tener esos cambios, son cuando dicen, bueno, ¿y por qué? ¿O por qué amanezco con el pene erecto, los niños, ¿no? ¿O por qué veo una chica y siento una sensación extraña? Pero si no, los papás no ponemos de nuestra atención en este tema que es tan importante, entonces es ahí donde nosotros mismos podemos llevar a los niños a que hagan cosas pues que no sean correctas, ¿no? Como lo que vemos en la actualidad en muchas escuelas, sobre todo en preparatoria y secundaria, que también ya se da. Sí, así es. Esos temores que tú señalas los vivimos todos, se nos olvidó, ¿sí? Esa curiosidad, esa información que queremos saber, todos la vivimos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Se nos olvida que nuestros hijos también la necesitan, también la requieren, también tienen curiosidad, también quieren explorar. Otra situación equivocada es pensar que la sexualidad de los niños es igual que la de un adulto, y no es para nada eso. El niño está en ese proceso de exploración, de curiosidad, nada tiene que ver con una sexualidad presente en el adulto. Yo creo que por eso estas personas que últimamente aparecen en el internet le dan una interpretación desde una mirada de adulto, ¿sí? No desde una mirada de niño que también requiere información y necesita información. Y lo que tú señalas precisamente sobre estas cuestiones machistas, porque tiene que ver con el machismo, con esta educación, se llaman construcciones de una sexualidad masculina falocéntrica, que tiene que ver con el falo, ¿sí? O con el pene erecto, y tiene que ver con machismo, ¿sí? Y que estamos rodeados de este tipo de educación y tipo de construcciones, ¿sí? Donde la mujer es menos que el hombre, si pierde la virginidad, si decide no tener a su hijo. Entonces vamos enseñando de esa manera, vamos educando de esa manera. Creo que ya estamos en un siglo donde debemos educar la igualdad, ¿sí? No la mujer más que el hombre o el hombre más que la mujer, igualdad. Eso es lo que se busca, igualdad y la dignidad del ser humano, porque los derechos humanos aquí también son importantes, poderlos educar, poderlos enseñar, darlos a conocer. Hay derechos sexuales que tenemos y que sin embargo los
pasamos por donde sea, pero menos los enseñamos, ni los conocemos, ¿no? Entonces eso precisamente da motivo a que alteremos la dignidad de las personas y le queramos quitar a los homosexuales, por ejemplo, el derecho a tener una familia, el derecho a casarse, el derecho a expresar su amor, ¿sí? Hay de todo. Así como en este momento aparece en el internet una pareja heterosexual, también nos podemos encontrar una pareja homosexual que esté dando este tipo de espectáculos, ¿sí? Pero es cuestión de educación, es cuestión de valores. Ahí empieza la parte importante de la familia y de la escuela, ¿sí? Nada tiene que ver con que la sexualidad sea la mala, la sucia, la enferma. Nada tiene que ver, sino cómo educamos en valores, en esta moral, que es importante. La sexualidad se lleva con valores y se lleva con moral, ¿sí? Pero depende mucho de esta familia, de este padre que esté alerta, que esté atento, que esté al pendiente de las necesidades de sus hijos y que esté consciente de que es una necesidad que tiene que abordar tarde o temprano, ¿sí? Pero generalmente la abordan ya cuando el chico o la chica salió embarazada o cuando ya tiene una infección de transmisión sexual. Aquí Juanis, que le agradezco que nos haya escrito en nuestro Facebook desinformato.mx, y si sería prudente que yo como madre pida que haya ese tipo de información en la escuela de mi hija, según si las hacen, aunque no es tema importante. Claro, lo puede solicitar como una necesidad a la escuela. Maestra, yo necesito que le hablen a mi hijo sobre la educación sexual, o necesito que a mí me platiquen o me den una charla. Aquí habrá que ver la escuela cómo canaliza todas estas necesidades, pero desde luego lo puede solicitar a la escuela. Y también hay ya instituciones aquí que se están encargando, que están ya formando personal capacitado para dar pláticas y charlas de educación sexual. Y es que además, reitero, es importantísimo este tema para los padres de familia, para las escuelas, y si bien es cierto, es verdad, el gobierno tiene responsabilidad de hacer campañas publicitarias, de abordar estos temas, de que cada escuela tenga su psicólogo que esté dando asesoría a sus niños, porque por eso vemos este tipo de situaciones donde pues, una jovencita están en la calle exhibiéndose con otro niño porque no tienen una educación sexual pues coherente, una educación que sus padres le digan las cosas tal y como son, y cuál es qué es lo que le pasaría de exhibirse así en la calle haciendo estas acciones, ¿no? Entonces, en las redes sociales también es otra situación que verdaderamente está pues sobrepasando en este tipo de situaciones, porque ya en redes sociales puedes tomarte fotografías sin ropa, las suben y se vuelve viral. Sí, así es sexting, el que se corten partes de su cuerpo, todo esto tiene que ver con sexualidad. Trastornos de alimentación tiene que ver con la sexualidad, no aceptar tu cuerpo con estereotipos de que la mujer delgada, rubia es la ideal, el modelo, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con autoestima, ¿sí? ¿Cómo aceptas tu cuerpo? ¿Cómo te han dicho que el cuerpo tiene que ser, ¿sí? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo proteges? Es correcto, tú lo bien dices, y ahora es urgente estos temas, son de urgencia ya que se deben aplicar, porque por ello pues somos uno de los países con mayor número de jovencitas que salen embarazadas. ¿Y por qué? Porque no tienen una educación, porque no conocen de métodos anticonceptivos, porque de alguna manera no tienen la educación en casa, que yo sigo con eso, reitero, en casa es el núcleo donde uno aprende, donde tiene uno los valores, donde los padres pues somos responsables de nuestros hijos. No podemos llegar y señalar a nuestra hija que quedó embarazada de 15 años cuando tú jamás en la vida le hablaste de sexo, claro, lo que era un método anticonceptivo. Nunca le hablaste de que su cuerpo iba a cambiar y que si ella ya menstruaba iba a ovular, y si tenía una relación sexual quedaba embarazada, ¿no? Así es. Hay algo muy importante con respecto a esto. Hay chicas, adolescentes que tienen la información y aún así se embarazan por decisión personal, pero muchas de ellas se embarazan porque necesitan que su cuerpo tenga una caricia, ¿sí? Y que, te decía yo, tiene que ver con autoestima, ¿sí?
autoestima, cómo quieres tu cuerpo, cómo te aceptas. Y el simple hecho de que necesites la caricia del otro, ¿sí? O de la otra, provoca precisamente este tipo de situaciones, de embarazos, de infecciones y de muchas otras cosas más a las que exponemos a nuestros hijos por no tener un acercamiento y poder hablar con ellos sobre la educación sexual. Repito, educación sexual no tiene que ver solamente con lo coital, con las infecciones de transmisión sexual o con anticonceptivos. La educación sexual es integral, tiene que ver con tus emociones, con tus sentidos, ¿sí? Cómo canalizas, cómo logras equilibrar estas emociones, cómo regulas tu enojo, tu alegría, tus necesidades, cómo conoces tu cuerpo, ¿sí? Sabes expresar con tu cuerpo, no sabes expresar con tu cuerpo. Va más allá de solamente estos tres aspectos que son los que frecuentemente son los que se trabajan, no más allá, precisamente por esta equivocada situación o concepto de la educación sexual. Así sí, además, precisamente para evitar este tipo de situaciones es necesario también olvidarse de los tabúes, es necesario olvidarse de la iglesia, de las religiones. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, como tú bien lo comentabas, pues ellos influyen mucho en este tipo de situaciones, pero a ver, si tú le haces caso a la iglesia y no le haces caso que tienes que ayudar a tus hijos, darle una educación sexual idónea para que ellos de alguna manera aprendan en el momento que decidan tener relaciones sexuales, cuando menos, aunque sean menores de edad, porque uno no los amarra, no los está viendo en el momento, pues cuando menos que sepan que digan, bueno, voy a hacerlo, pero tengo que cuidarme, tengo que usar un método anticonceptivo, tengo que usar un preservativo, en primera, no tanto, o que digan, quiero el bebé, ¿no? Sí, el bebé, pero también las enfermedades de transmisión sexual están a todo lo que dan. Así es. Sí. Y es un tema muy, muy importante, porque un niño de 15 años con VIH-Sida, ¿qué haces? Sí, y tenemos chicos, niños ya con VIH-Sida por diferentes circunstancias, no necesariamente por haber tenido una relación coital, sino porque fue transmitido por la madre, ¿sí? En el momento de nacer, pero ve el impacto de esta situación, ¿sí? Y no solamente es para protegerte de una infección de transmisión sexual, sino para saber decidir en qué momento tú quieres ser padre, ¿sí? No solamente se refiere a la protección, a la educación sexual, sino aprendas a decidir, tengas un proyecto de vida y logres concluir tu proyecto de vida. Tú decidas en qué momento quieres tener una relación coital o en qué momento no la quieres tener. Aprendas a decir sí o aprendas a decir no, no quiero o sí quiero. Pero la mayoría de las chicas, algunas de ellas, es la prueba del amor, es obligada por el novio, ¿sí? Y eso es parte también de la educación, o sea, no puedes tener relaciones sexuales y nada más por probar que estás enamorada, o sea, es verdaderamente... Claro, por eso te decía, tenemos un constructo que tiene que ver, aunque algunos no lo acepten, tiene que ver con esta parte de machista, ¿sí? Con esta cultura que hemos naturalizado tanto, ¿sí? Que no nos damos cuenta. Lo peor de todo es que las mujeres educamos a nuestros hijos bajo este constructo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a educar a nuestros hijos y empezar a depurar estas cosas que hemos naturalizado, que han violentado y que llegan a feminicidios y demás. No es exagerar, ¿sí? Sino darnos cuenta de la realidad. Se dice que aquí en Jalapa ya tenemos una alerta de género, ¿no? Y la mayoría dice una alerta de género, pues no pasa nada, pero la alerta de género precisamente nos está avisando de que están muriendo mujeres por alguna razón de odio, ¿sí? Que están siendo acosadas por alguna situación, ¿no? Entonces, ¿por qué no reaccionar? Pero esa alerta de género no nos crea impacto porque desconocemos el concepto, ¿sí? Pero realmente hay mucho trabajo por hacer, mucha información que dar, y estos levantamientos de que no queremos una educación sexual para nuestros hijos porque se pierde la inocencia, creo que realmente perderíamos la inocencia de nuestros niños, porque la mayoría de los niños que son abusados sexualmente precisamente son en edad pequeña,
¿sí? En edad pequeña, y que no dicen nada y no hablan, una porque los amenazan y otra porque también no hay esa confianza que tengan con sus papás de esta situación que les haya pasado, porque eso es parte de, uno como padre tiene que darle la confianza al hijo para hablar de cualquier tema, porque de esa manera es como de alguna manera vas a poder tú como papá en este momento, en la actualidad, controlar a tu hijo en ciertas situaciones. Y bueno, aquí nos comentan también, dice, ¿cómo podría ser la introducción, una introducción para, por parte de los papás para poder hablar de sexo con los hijos? Mira, tiene que ver mucho cómo eres tu hijo y cómo eres tu papá o cómo eres tu mamá. Hay muchos padres que son herméticos, duros, pero tiene que ver con estas cuestiones de género, ¿eh? El hombre es proveedor, duro, fuerte, no emocional, no habla, no se acerca a los hijos, no le da un beso, no le da un abrazo. Entonces, la recomendación sería eso, acercarnos a nuestros hijos con amor, sin limitantes, de expresar lo que sentimos por nuestro hijo, el abrazo, el beso, ya es un punto de partida para podernos acercar con ellos, ¿no? El tema es el pretexto, ¿sí? Pero es cualquier tema que podamos hablar con ellos. Ellos tienen mucho interés, vuelvo a repetir, tienen mucha curiosidad, y no solamente sobre sexualidad, sino sobre otros temas que están en este momento. ¿Por qué tienen cambios de ánimo? Sí, ¿Por, claro. ¿Por qué de momento están felices, después están enojados y después están deprimidos? Porque la mayoría de los niños cuando van en preadolescencia, están en la pubertad, llega un momento en que se deprimen mucho. Así por es. Cualquier cosa, pero es lo mismo, el cambio de su sexualidad, el cambio de su cuerpo, sí, ¿no? Es el temor. Al sí. enfrentarte, ¿por qué me está creciendo los pechos? ¿Por qué me está creciendo barba? ¿Por qué me estoy poniendo diferente a mi compañera o a mi compañero? O esto que tengo de volumen de pechos no lo esperaba, yo no quería tanto, me hace sentir mal, brinco, me brincan, todo esto. O en la escuela claro. pueden ver a las niñas y, ¿por qué ya usas brasier? No, ya Así usas, es que ya estás grande. Y eso les crea a las niñas que no tienen una comunicación con sus papás, pues un temor, incluso hay niñas que se fajan para que no se les vean. Y ahora tenemos niñas de primaria que ya están demasiado desarrolladas en este aspecto, y entonces desde luego para ellos les crea confrontación, les crea temor, dudas, muchas cosas en torno a él. Entonces, digo, necesitamos mayor explicación para entender por qué a veces están así, porque a veces su estado anímico es llorar o reírse, o por qué pasan por todas esas etapas. A cualquiera nos pasaría. A los adultos, cuando estamos en una edad de menopausia, esos bochornos, esos cambios. Como volver nuevamente a por eso te decía, cada etapa de la vida del ser humano requiere información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a irnos un poquito más adelante. En la edad adulta, en la vejez, decimos, si vemos a una pareja besándose de personas de tercera edad, decimos qué ridículos, me da asco y demás. Me ha tocado escuchar hijos o personas que se expresan de esa manera: oye, qué ridículo, viejo, ese quiere tener novia a su edad. Pero toda nuestra vida se necesita de esa expresión, de ese amor, de esa sexualidad. No hay etapa ridícula, ¿sí? Ni aun siendo niño, hay niños que se enamoran de su maestra, ¿sí? Los adolescentes también que se enamoran de su maestro, de su maestra. Desde luego, hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar medidas, enseñar y educar a nuestros hijos. ¿Hasta dónde son los límites? ¿Hasta dónde son las cosas como deben de llegar, ¿sí? Cómo debes de cuidar tu cuerpo, cómo debes de protegerte, una forma de no buscar el peligro, de no arriesgarte, ¿sí? Y la sexualidad tiene algo tiene una regla, ¿sí? En la sexualidad todo es válido siempre y cuando los 2, los 3, los 10, los 20 estén de acuerdo, ¿sí? Si uno no está de acuerdo, entonces ya no es válido. Esa es una parte muy importante que tenemos que enseñar. Es como en el juego, cuando les decimos a los niños, todo es válido siempre y cuando todos disfruten, jueguen y estén felices. Pero si uno llora, entonces ya no se vale, porque ya quiere decir que a alguien ya no le gustó, que a alguien ya está lastimado, que a alguien ya no se siente bien, ¿no?
Esa es una manera de ayudarlos a prevenir. Bien, Mónica. Bueno, nos salimos un poquito del tema de la educación sexual y aquí Ernesto Zaragoza de Jalapa dice ¿qué anticonceptivo pueden usar las personas que son alérgicas al látex del condón y es fácil conseguirlo? Bueno, hay condones precisamente para personas alérgicas. En este momento no recuerdo un nombre específico, pero es fácil acercarse a alguna farmacia y preguntar, ¿no? Pero de alguna manera sí lo hay, hasta donde yo sé también lo hay. No sé, creo que debiera de ser un poquito más caro de lo común, de lo que encuentras en el comercio, pero sí lo hay. Bien, aquí un anónimo dice, me da pena decirlo, pero solo pienso en tener relaciones sexuales y busco tenerlas constantemente. De verdad, no quiero pensar que soy adicta al sexo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero quitarte tu miedo, ¿no? Y aceptarte como eres. Finalmente, ¿no? Desde luego, esa aceptación para cualquier persona deriva en una responsabilidad. Responsabilidad con tu cuerpo y responsabilidad con el otro o con la otra, ¿sí? ¿Qué quiero decir con responsabilidad? Tomar las precauciones, cuidados, precisamente, porque si es frecuente estas relaciones con diversas personas o con una sola persona, desde luego tienes que tomar esas medidas de cuidado, de respeto y de protección hacia ti misma primero y hacia el otro también, ¿sí? Así es. Bueno, Mónica, pues por último tenemos 3 minutos para terminar este tema que sin duda alguna es muy importante. ¿Cuál es el consejo que les das a los padres de familia actualmente? Claro, a los padres de familia yo les invito, es muy difícil, lo sé, lo entiendo totalmente, pero invitarlos a empezar a desprendernos de este temor y de este silencio, empezar a acercarse a sus hijos, tener apertura, confíen en la educación sexual, ¿sí? Confíen que si ustedes desean la felicidad para sus hijos, desean una vida integral, completa o complementaria en la vida de sus hijos, creo que este es un camino importante, educar la sexualidad en nuestros hijos. Acérquense, lean, acérquense con el experto, lean libros de sexualidad para que tengan un tema de conversación con sus hijos. No esperen a que su hijo esté en secundaria, empiecen desde este momento con sus niños pequeños, sus niños de preescolar, desde que les están cambiando el pañal. No empiecen con que el pajarito, no, el pene o la vulva. Esa es una manera de acercarnos y empezar a educar. Esa es la invitación que yo dejaría y que pienso que es fundamental y primordial. Dejar el temor y el silencio. Empecemos a hablar, empecemos a crear modelos de familia que empiecen a hablar de sexualidad. Bien, y también es importante tener que los padres le den la confianza a sus hijos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, lo ven mal, muchas personas ven mal que la mamá bese a su hijo o el papá bese a su hijo en la boca. Y bueno, ¿y por qué lo besas en la boca? Bueno, porque desde bebé, toda la vida así, y aunque esté grande, viene y me da un beso en la boca. Sí, eso crea polémicas y no falta quien diga es antihigiénico y demás. Depende de cada familia, depende cómo te guste, cómo transmites. Cuando tu hijo te dice, mamá, ya no me quiero bañar contigo, hay que respetarlo. Claro. Mamá, ya no quiero que me beses en la boca, entonces habrá que respetarlo, ¿no? Los hijos nos van poniendo esa medida, hay que aprender a escucharlos nada más, ¿no? Ellos nos van diciendo hasta dónde podemos llegar con ellos, ¿sí? Así que algunas maestras, algunos padres que empiezan con que es antihigiénico, lo único que vamos a provocar es precisamente el rechazo después a querernos acercar y darle un beso a una persona, ¿sí? No hay que confundir esa parte, ellos nos van poniendo las medidas, nos van poniendo los límites hasta donde podemos llegar. Bien, pues agradecerte Mónica Vázquez Carmona, sexóloga, también del Cuerpo Académico de Género en la Escuela Normal Veracruzana, por este tema tan importante, y creo que nuestros radioescuchas pues quedaron de alguna manera teniendo una idea más clara de cómo poder hablarle a nuestros hijos, cómo poder decirles y hablarles de estos temas de sexualidad, sobre todo cuando, pues como tú bien dices, desde bebés, empezando pues a hablarles cómo se llaman las partes genitales correctamente y posteriormente por qué están cambiando, por qué cambia su cuerpo, de qué manera y qué es lo que le va a pasar. Aunque en la escuela les dan una teoría, porque ya vienen los libros,
uno tiene que acercarse a ellos, uno tiene que tener esa madurez y esa forma, porque el hecho de que tú hables de sexualidad con tu hijo no quiere decir que ya lo mandes a que vaya a tener relaciones sexuales por otro lado o que haga lo que quiera, simplemente es decirle, hay tiempos, hay momentos para poder hacerlo, ¿no? Así es. Layún nos decía que podemos leer una enciclopedia de sexualidad y seguir siendo homofóbicos, ¿sí? De ahí la necesidad de no solamente leer, informarnos, poder interactuar con la información, acercarnos al experto en sexualidad, ¿sí? Para poder desterrar todas estas ideas cerradas en relación a la sexualidad. Bien, agradecerte mucho nuevamente por habernos acompañado aquí en Formato.mx, también a todos nuestros radioescuchas y por supuesto a quienes nos están sintonizando a través de nuestra transmisión vía Facebook. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Soy Sara Landa. Y antes de irme envío una felicitación a todos los que en este día cumplen años o están celebrando algo muy importante. Hasta pronto.